Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de su palabra en esta tarde. Oramos. Gracias, Dios, por la bienaventuranza que nos das de estar en tu casa, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Señor, dice tu palabra, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Llenos aquí, Señor, por tu gracia, por tu bendición, y vamos a disponernos para recibir tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables, que abras nuestro entendimiento, nos ayudes a comprender tu voluntad, que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, sea quien hable a nuestra vida. Y gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía. A ti sea honra y gloria. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hace 8 días vimos la parábola de los labradores malvados. Y veíamos cómo Dios, hermanos, en esa parábola o a través de esa parábola reveló el misterio de la salvación para los gentiles, cómo iba a llegar la salvación a nosotros. En esta tarde vamos a hablar de la higuera infructuosa con la ayuda de nuestro Dios. Las higueras eran comunes en Tierra Santa. Allá en el territorio de Israel, en el cercano oriente, eran comunes las higueras en ese territorio. De hecho, cuando Dios habló a Israel, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8, cuando Dios les habló de la tierra que iban a heredar, a la que habían entrado, a la que entraron, Deuteronomio 8, versículos 7 y 8 menciona el territorio que ellos iban a heredar y habla de las higueras como parte de la bendición. Por eso es que para los judíos, para los hebreos, las higueras eran símbolo de bendición. Vean lo que dice Deuteronomio 8, versículos 7 y 8. Dice de esta manera: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes. Número 8, tierra de trigo y cebada, de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. Ahí están las higueras. Se relacionaba con la bendición de Dios. La presencia de las higueras eran símbolo de la bendición de Dios, pero a su vez, una higuera que no daba frutos, una higuera que quedaba estéril, era relacionada con el juicio divino. Vean esa polaridad, ¿no? Higueras abundantes, con muchos frutos, bendición. Higuera sin frutos, relacionada con el juicio divino. Jeremías 8, vamos a leer este texto, Jeremías 8, versículo número 13. Jeremías 8:13, dice así la palabra del Señor: cortalélos. Dios está hablando del juicio para los judíos, para el reino de Judá, antes de la invasión caldea. Está hablando del juicio, dice: cortarélos de por junto, dice Jehová, no habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caeráse la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Aquí está, relacionada con el juicio de Dios cuando una higuera no producía higos. Y por si fuera poco, vamos a otra referencia también del Antiguo Testamento, Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Cuando Habacuc está hablando del avivamiento que pide, Habacuc capítulo 3, es un capítulo que habla del avivamiento, dice al final del capítulo, versículos 17 y 18, dice: aunque la higuera no florecerá, aquí está nuevamente la higuera, aunque no florezcan las higueras, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. ¿Sí?
No es por la bendición, dice Habacuc, que nos gozaremos, la bendición en las vides, las bendiciones en las uvas, en las higueras. Dice aquí el profeta Habacuc, de todos modos, aunque las higueras no produzcan, yo me voy a alegrar en Jehová. Esas tres referencias que hice, hermanos, solamente son para que podamos nosotros entender de qué trata la parábola de esta tarde. Habla de una higuera, según la parábola, que no produce frutos. Vamos al pasaje de San Lucas capítulo 13. Si ustedes notan, los primeros 5 versículos parece que hablan de otra cosa. Sin embargo, tienen una conexión directa con la parábola de la higuera estéril o de la higuera infructuosa. ¿De qué hablan los primeros 5 versículos? Bueno, pues había unos hombres que por ahí llegaron con el Señor Jesús y le comenzaron a narrar unos incidentes, 2 casos. El primer caso dice que de unos galileos que Pilato había matado y la sangre la había mezclado. Y el Señor Jesús dice, bueno, ¿y ustedes piensan que esos galileos les pasó lo que les pasó porque eran los más malos de entre los galileos? Dice, no, si no os arrepintiereis, pero todos pereceréis igualmente. Está hablando de un juicio, está hablando de una exhortación al arrepentimiento, ¿sí? Y el siguiente caso que se menciona es que le platicaron al Señor Jesús, es de 18, esto lo narra el Señor Jesús, de 18 personas, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Por qué les pasó eso a aquellos hombres? ¿Porque eran malos? Dice el Señor, ¿eran los más malos? No, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y estos primeros 5 versículos de San Lucas capítulo 13 decía que hacen una conexión directa con la parábola de la higuera infructuosa, porque el asunto es el mismo. Si no se arrepienten o si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, todos pereceréis igualmente. Hablan de juicio, hablan de una exhortación, una invitación al arrepentimiento. De eso habla la parábola de esta tarde. Esa higuera representa a Israel en su sistema religioso infructuoso o improductivo. Y el primer versículo, número 6, habla de un dueño y esa higuera que no tiene frutos. El dueño de esta higuera la había plantado con esperanza. Cuando usted pone un árbol frutal, lo pone con la idea de que algún día va a cortar una fruta de ese árbol. Pues el dueño de esta higuera la había plantado. Hace 8 días vimos cómo el dueño de la viña había trabajado diligentemente, había seleccionado lugares, la tierra, la había trabajado, dijimos que no era una persona floja, dedicó tiempo, su trabajo para plantar la viña. En esa viña había higueras. Pues este dueño, este amo, este señor de la higuera, algún día la plantó pensando en recoger frutos, brevas de esa higuera. Sí, la había plantado con una especial dedicación. Había seleccionado la tierra inclusive. Y ya era tiempo de cosechar, ya era tiempo de buscar fruto. Según lo que narra la parábola, llega el dueño, llega el amo a buscar fruto, porque dice, ya era tiempo. Ya habías pasado suficiente tiempo como para poder cosechar frutas de esa higuera. Y esto, yo creo que desde aquí ya comienza a arrojar una enseñanza para nosotros. Si Israel representa esa higuera, Dios, hermanos, ahora se acercaba a Israel para buscar frutos, para cosechar algo de lo que Dios mismo había invertido en tiempo para con los judíos, y desgraciadamente no encontró ningún fruto. Y esto nos hace pensar a nosotros como creyentes que también llega el tiempo en el que Dios se acerca a nuestras vidas para buscar fruto. Ya es tiempo de dar fruto. Pensaba, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en la vida cristiana? ¿No es tiempo ya de que estemos fructificando? Sin embargo, hay personas que han escuchado el Evangelio,
que han estado en las bancas en el templo, han leído la palabra de Dios, han orado, pero no tienen frutos. Hay vidas infructuosas, desgraciadamente, entre los mismos creyentes. Ha pasado tanto tiempo y esta parábola nos enseña que Dios algún día se acerca a nuestras vidas buscando un fruto, y la higuera que no tuvo, pues también puede representar a cualquier creyente que no ha cultivado, no ha trabajado suficientemente su vida espiritual y tiene una vida infructuosa. Y hay personas así. Pablo inclusive no habla de esta forma, pero habla de otra manera cuando dice que hay personas que han pasado muchos años en la iglesia y son niños en Cristo. Dice, todavía tienen necesidad de leche espiritual. Hay gente inmadura en las iglesias. Hay cristianos, hay creyentes que no han fructificado en su vida cristiana. Y de eso trata esta parábola. ¿Cuánto tiempo lleva usted, hermano, hermana, como creyente? ¿Hemos dado fruto para el Señor? ¿Cuánto fruto hemos dado nosotros para la gloria de nuestro Dios? Son preguntas en las que nosotros tenemos que reflexionar. Algún día el Señor Jesús maldijo una higuera. Ustedes recordarán este pasaje, se encuentra en San Marcos capítulo 11. Les invito a que lo busquen. ¿Por qué maldijo el Señor a esa higuera? San Marcos 11, versículo 13 y 14. ¿Por qué maldice la higuera al Señor? Vamos a ver. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Versículo 12 y 13 voy a leer. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron los discípulos. Pasó tiempo, dice versículo 20, a la mañana siguiente, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Por qué maldijo el Señor esta higuera? Porque no tenía frutos. Vean ustedes la similitud de lo que presenta la parábola de la higuera infructuosa y aquí un caso real en el que el Señor Jesús maldice una higuera porque se acercó a ella. La figura es la misma. Una es la parábola y este es un caso real que narra el evangelista. Maldice una higuera porque se acerca a ella con la intención de encontrar un fruto. Al no encontrarlo, la maldice. Pero hay un detalle que menciona San Marcos, que no era tiempo de higos. Y quisiera explicar brevemente esto. Nosotros sabemos, vamos a ubicarnos más o menos en el tiempo. Era la celebración más o menos de los días de la Pascua, cuando sucede esto que narra San Marcos capítulo 11, cuando el Señor maldice la higuera, era el tiempo de la Pascua. Y esta se celebraba entre los meses de marzo y abril. Y según lo que dice Marcos, no era tiempo de higos, y en realidad no era tiempo de higos, porque la cosecha de higos en tierra de Israel se daba hasta octubre. Pero en este tiempo, cuando las higueras comenzaban a dar hojas, daban unos higos pequeños. Si esos higos, vamos a llamarles tempranos, estaban presentes en la higuera iba a producir para los tiempos de octubre. No era tiempo de higos, pero era tiempo de que diera señales de que iba a fructificar. Porque entonces sería injusto pensar que el Señor maldice una higuera porque se acercó buscando higos y no era tiempo de higos. A la lógica de los hombres sería, esto no es correcto, no es justo. ¿Qué culpa tenía la higuera de no tener higos si no era tiempo de higos? Pero debía de tener por lo menos esos frutos primeros o esos higos tiernos o pequeños
que eran la evidencia de que iba a fructificar para el mes de octubre, cuando se cosechaban los higos. Ahí está justificado. ¿Por qué la maldice? Porque esa era una higuera que no iba a dar frutos. Obviamente nosotros entendemos el simbolismo de esa higuera. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería decir el Señor con la maldición con esa higuera? Que el sistema religioso de Israel no había servido, no había dado frutos. Todo era apariencia. El Señor vio una higuera frondosa, vio una higuera con hojas, pero no había frutos. Y desgraciadamente esa era la situación espiritual de Israel en ese tiempo. Miren, hermanos, en Israel guardaban sus festividades. Tenían fiestas, 3 principales, y las guardaba Israel. Cumplía con los sacrificios, acudían al templo, cantaban salmos, celebraban las solemnidades. Pero dice Isaías 29:13, y el Señor lo había anunciado, y Cristo citó este pasaje en alguna ocasión del Antiguo Testamento, cuando dice nuestro Dios: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Es decir, que aparentar una vida religiosa no es suficiente. Israel tenía una vida religiosa, ya les mencioné. Guardaban las festividades, cantaban salmos, ofrecían sus sacrificios, cumplían, según ellos, con lo que tenían que hacer religiosamente y se daban por satisfechos. Pero esto es suficiente, dice el Señor, no es suficiente. Necesitamos producir frutos. Igualmente en el cristianismo, hermanos, ¿sí? Muchos piensan que por venir al templo ya cumplieron con el Señor. Y no es así. No basta, no es suficiente. Hermanos, podemos nosotros aparentar una vida religiosa cristiana y no tener frutos. Ya nosotros sabemos cuál es el fruto, ¿verdad? El fruto que produce el Espíritu en nuestra vida. Si no está ese fruto es el más evidente de que tenemos una relación, una comunión con Dios. Si no está ese fruto, hermanos, solamente tenemos hojas, como esta higuera. Solamente hay hojas. Siguiente versículo, el versículo 7 dice que hubo enojo de parte del Señor, que se acercó a buscar fruto de la higuera. Dice que vino a buscar fruto de ella, no lo halló. Versículo 7 dice al viñero: he aquí, 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y dice: córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Vean ustedes la molestia de no haber encontrado fruto. Dice el Señor que aquí en esta parábola le da instrucciones al viñero y le dice: ya 3 años que vengo a buscar fruto. Dicen los comentaristas que a estas alturas, y es un dato interesante, porque a estas alturas el Señor Jesús ya llevaba 3 años de ministerio. Y estos 3 años que dice la parábola, vean cómo de una forma reveladora les está diciendo: ya 3 años vengo a buscar fruto en Israel, que es la higuera, y no lo encuentro. Allí están los 3 años. ¿Y qué dice el Señor? Pues da una sentencia y dice: córtala, ya basta. Allí están los 3 años. Poco tiempo después, hermanos, la historia de Israel iba a cambiar. Los labradores malvados, de quienes hablamos hace 8 días, iban a echar mano del hijo, del heredero de la viña, para hacerse dueños de la propiedad. Y esto fue tal cual, hermanos, porque cuando los dirigentes religiosos de Israel atentan contra la vida de Cristo, del Señor, lo hacen, hermanos, por razones o por intereses personales y económicos. Ellos tenían allí en el templo todo un negocio que estaba siendo afectado por las enseñanzas de Jesús.
Nosotros cuando estudiamos los pasajes en Semana Santa de la purificación del templo, se nos ha explicado cómo los mismos sacerdotes vendían los animales para los sacrificios. Ahí estaba su negocio. Si alguien traía un animal de su propia granja, probablemente ese animal no iba a ser aceptado en el sacrificio, iban a ser obligados para comprar uno de los que se vendían en el templo. No aceptaban ofrendas que no fuese moneda de la que ellos mismos cambiaban ahí en el templo. Entonces, todo lo que el Señor Jesús llegó a hacer en la purificación del templo, volcar las mesas de los cambistas, atentaba contra el negocio de Israel, porque habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, en la cual ellos se amparaban, en la cual ellos tenían sus propios intereses. Y ellos se veían afectados. Por eso es que en la parábola que vimos hace 8 días dijeron: vamos a matar al hijo y vamos a quedarnos con la heredad. La viña es nuestra, el negocio es nuestro, el interés es nuestro. Y entonces lo que revela esta parábola de la higuera infructuosa es que Israel no estaba produciendo espiritualmente los frutos que quería Dios. Y desgraciadamente los labradores, ¿sí?, los líderes de Israel, pues habían encargado de hacer infructuosa la vida espiritual de Israel. Y el Señor dicta la sentencia, dice: córtala ya. 3 años. Dice: 3 años he venido a buscar fruto. Cristo durante 3 años se había dedicado a llamar a los pecadores, a invitarlos a que se arrepintieran, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, y durante 3 años no había ocurrido nada. Por eso es que dice: córtala ya. ¿Por qué seguirá ocupando la tierra? Y nosotros vemos, hermanos, cómo estas parábolas pues dieron la apertura para que el evangelio llegara a los gentiles. No bastaba, hermanos, entonces ser religiosos para ser librados del juicio que el Señor está dictando en contra de Israel. Dice: corta ya esta higuera que no está dando los frutos. Ellos tenían una falsa confianza por 2 cosas. Porque según ellos, como ahí estaba el templo de Dios, el templo de Jehová, pues Dios no habría de dictar un juicio tan severo en contra de ellos, porque allí estaba el templo de Jehová. Y ellos habían hecho del templo una especie de amuleto. No nos va a pasar nada porque aquí está el templo de Jehová. Y de esto también habla el profeta Jeremías, que los pastores, los líderes religiosos decían: templo de Jehová es este, aquí está el Señor con nosotros, nada nos va a pasar. Pues los fariseos tenían esa misma ideología. Dios no puede dictar un juicio tan severo en contra de nosotros, porque aquí está el templo de Jehová. Tenían una falsa confianza, además de ello, por ser descendientes de Abraham. No, Dios no nos va a hacer nada. Y de repente nosotros como cristianos podemos pensar de la misma manera, ¿no? No, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo. Y ya hemos mencionado que no podemos hablar del amor de Dios sin considerar también la justicia de Dios. Y aquí Dios les estaba dando a través de esta parábola todavía la última oportunidad. Les está diciendo: ya 3 años que allí está Jesús buscando frutos dignos de arrepentimiento, no los ha encontrado, y todavía hubo alguien que intercedió. El dueño le dice al viñero: córtala, y dice: no, déjala, dale una última oportunidad. Fíjense cómo todavía hay una última oportunidad. Dios, hermanos, nos está dando tiempo. ¿Cuánto tiempo más requerimos para dar el fruto en nuestras vidas? El día del juicio, hermanos, se acerca, ¿sí? Y así como hablamos del amor de Dios, también hablamos de la justicia divina. Dios es justo, hermanos, y Dios no puede ser burlado. El día del juicio, muchos en ese día, vamos a San Mateo capítulo 7, muchos en el día del juicio llegarán creyendo que son algo que no son.
¿Cómo está esto? Dice San Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 23. Dice el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Es decir, que el día del juicio, nuestros frutos van a ser la evidencia de que realmente somos quienes decimos ser. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ya sabemos la respuesta. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, ¿qué pasa con él? Se corta y se echa en el fuego. Vean cómo el Señor ilustra y enseña de una forma entendible lo que sucederá en el día del juicio. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? No es como dijo Jafet. Jafet es un amigo. Dice que, parafraseando este texto, decía él: ahora ya no es por sus frutos los conoceréis, dice, ahora es por su fe los conoceréis. Porque ahí vemos que muchos creyentes, y quisiera hacer un comentario breve, porque muchas personas que dicen ser creyentes publican cosas que no son de creyentes. O publicamos cosas que no son. Y entonces decía este hermano: ya no es por sus frutos los conoceréis, ahora es por su fe los conoceréis. Y de veras, cuán revelador es eso, ¿no? Porque cada cosa que se observa, dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios. Aquí está la apariencia, ¿sí? Uno puede hacer muchas cosas, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. No es la apariencia, es el fruto que nosotros demos, ¿sí? La higuera que maldijo el Señor Jesús, sin lugar a dudas tenía hojas, se vería muy frondosa, se vería bonita, pero no había frutos. Y esto nos muestra, hermanos, cómo puede haber una apariencia religiosa en muchos de nosotros. No somos lo que somos, no somos lo que decimos que somos, ¿sí? Y ahí está la exhortación. Por eso los primeros 5 versículos del pasaje que estamos considerando de Lucas 13 dice: ¿acaso ellos eran más pecadores que los demás galileos? Dice: no, si no os arrepintiereis todos pereceréis igualmente. Habla de lo mismo, habla de juicio. Viene un día de juicio, vamos a ser juzgados, y entonces ese día será manifiesto quién es quién. Y dice el Señor: y por sus frutos los conoceréis. El Señor, hermanos, nos está dando tiempo para que nosotros produzcamos esos frutos dignos de arrepentimiento, para que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo en ese pasaje de los Gálatas que el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Está esto en tu vida? La última oportunidad, dice el pasaje, versículos 8 y 9. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, hay una intercesión, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Estos 2 versículos hablan de la historia de Israel. ¿Qué pasó? Al siguiente año fueron cortados, porque no hubo fruto. Pero hubo alguien que intercedió: déjala, la voy a abonar, la voy a estercolar. Si produce fruto, bien, y si no, pues la cortas. Y ese es el desenlace, ¿no? Ese es el final de una vida infructuosa. Si nosotros no producimos fruto, si no está el fruto digno del arrepentimiento, hermanos, no podemos esperar otra cosa. Eso es lo que enseña la parábola. El día del juicio viene. Si no hay frutos en nuestras vidas, hermanos, pues este es el desenlace. Córtala
y échala en el fuego. Israel como nación, hermanos, había sido puesto como instrumento para que las demás naciones fueran bendecidas. La verdadera fe produce frutos dignos de arrepentimiento. Y aunque esos frutos, hermanos, no nos salvan, porque pudiera entenderse que por frutos nos vamos a salvar, dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Cuidado, no estamos diciendo que por los frutos nos vamos a salvar. No, los frutos son la evidencia de que ya somos salvos y de que Dios está obrando en nuestros corazones. Sin embargo, los frutos son necesarios como evidencia de nuestra fe. Dice Santiago 2:17 que la fe sin obras es muerta, ¿sí? No es por obras, dice Pablo a los Efesios, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Pero hermanos, todos los creyentes que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y que somos salvados ya por su gracia, tenemos que dar ese fruto. No bastan las apariencias, no basta una vida religiosa que aparente ser buena. Necesitamos el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Produzcamos ese fruto, hermanos, que es la evidencia de que realmente Dios está en nuestros corazones, de que somos salvos en Cristo y, hermanos, de que Dios está obrando en nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra. Que así sea. Amén. Vamos ahora a continuar cantando con mucho gozo. El himno número 341, no sin frutos he de llegar. Himno 341.